Tardes, alumnos. En el día de hoy vamos a ver la Revolución de Mayo. Veamos de qué se trata. ¿Cómo era la situación política de las colonias hispanoamericanas previas a 1810? Es decir, para entender este tema debemos remontarnos a los antecedentes, a aquellas cosas que se desarrollaron previa a la Revolución de Mayo para entender de qué manera se dan estos procesos. En primer lugar, vamos a tener en cuenta este antecedente, la consecuencia de las invasiones inglesas, que dio lugar a que el Cabildo de Buenos Aires y las milicias, integradas por criollos, adquirieron un mayor protagonismo político en todo el virreinato. Para ello, recordemos que las milicias fueron fuerzas armadas integradas mayoritariamente por criollos y por el resto de la sociedad local, y que estos criollos formaban parte de las clases más altas, pero que eran excluidos del poder político, es decir, de los mayores puestos de gobierno. Entonces, a partir de las invasiones inglesas, luego de conformarse las milicias como fuerzas armadas, como un grupo de presión para incidir en decisiones políticas, además del peso que comenzó a cobrar a partir de allí el Cabildo de Buenos Aires, todo esto va a tener un peso diferente para cambiar la situación. Por su parte, España estaba en crisis política debido a la invasión napoleónica. Y en 1809, la Junta Central de Sevilla nombró un nuevo virrey, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Todo esto lo debemos tener en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Veamos cómo comienza esta revolución. En mayo de 1810 llega a Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla y su reemplazo por un Consejo de Regencia. Es decir, la principal junta que se forma en España para resistir al avance de Napoleón y los franceses en España, que habían apresado al rey, se cae, esa institución se cae, que era el principal órgano de gobierno, y este es reemplazado por un consejo de regencia. El virrey intenta ocultar esta noticia, algo que vamos a ver luego por qué. Pero los rumores complican la situación. Él intenta ocultar esta noticia, pero los rumores complican esta situación. Entonces el virrey busca apoyo en las milicias, que eran esas fuerzas armadas integradas por grupos locales, principalmente por criollos. Pero estas milicias le niegan su apoyo y el virrey debe ceder a la presión, tanto de los criollos como de estas milicias, que en lugar de apoyarlo se vuelven en su contra para presionarlo a la formación de un cabildo abierto. Ahora, ¿quiénes componían ese cabildo abierto y qué posturas representaban? Se distinguían dos posturas. Una de ellas está conformada por los revolucionarios, que buscaban destituir al virrey y crear una junta de gobierno autónoma, sin reconocer la autoridad del Consejo de Regencia. Es decir, busca sacarlo de escena al virrey, crear una junta propia que se gobierne a sí misma, ¿sí?, sin reconocer la autoridad del Consejo de Regencia, que era la máxima autoridad en España. Por otro lado, tenemos a los conservadores, que buscaban mantener en el poder a Cisneros, es decir, al virrey, y continuar con la lealtad al Consejo de Regencia, es decir, mantener todo como está. En el Cabildo del 22 de mayo se debatía la continuidad o no del virrey, es decir, se forma este cabildo y el 22 de mayo se debate sobre la continuidad o no del virrey. Pero, ¿cuáles son estos motivos que se tienen para querer dejar sin vigencia la autoridad del virrey? Bueno, en primer lugar, dan esta razón. El rey al que representaba el virrey está preso. Entonces, el virrey, ¿de quién es representante si la autoridad a la que representa está apresada? En segundo lugar, la junta que nombró al virrey estaba disuelta. Entonces, quien designa al virrey tampoco tiene entonces un respaldo para afirmar su autoridad. Y todo esto debilita la autoridad del virrey. Pero, ¿cuáles eran las posiciones que se presentaban en ese cabildo? Más allá de que ya hemos visto que eran revolucionarios y conservadores. Veámoslas en más detalle. Se presentan la postura conservadora, entre los que tenemos al obispo Benito Lué, que defendía a Cisneros
para continuar en el poder como un representante del rey sin importar lo que ocurría en España. Y por otro lado tenemos a los revolucionarios, que defendían el cese de Cisneros en la teoría de la retroversión, es decir, de la devolución de la soberanía. Soberanía es poder, es decir, la devolución del poder, por la cual, ausente el rey, es decir, el rey no está, el poder regresa al pueblo, vuelve al pueblo. Y entre estos revolucionarios se destacan Juan José Castelli, para el cual el pueblo de Buenos Aires tenía el mismo derecho que los españoles para elegir sus autoridades en juntas. Manuel Villota, que consideraba que el poder de la retroversión de la soberanía regresaba, pero a todos los pueblos del virreinato por igual, no solamente a Buenos Aires. De este modo, Buenos Aires debía consultar al resto. Y Juan José Paso, que debido a la urgencia, consideraba que debido a la urgencia, es decir, debido a la inestabilidad de la situación, la capital virreinal, es decir, Buenos Aires, podía decidir sobre el resto. Es decir, él decía, Juan José Paso, está bien, el poder debe regresar a todos, pero la situación está tan difícil que realmente no es conveniente y Buenos Aires debe apresurarse a tomar una decisión por el resto. Finalmente, en la votación se decide el cese de la autoridad virreinal y la decisión de nombrar una junta de gobierno provisional que debía convocar a representantes de todos los pueblos del virreinato. Es decir, se forma una primera junta de gobierno que va a estar integrada por primera vez, ¿sí?, por representantes locales, que debe consultar a todos los pueblos del virreinato, y esto se encomendaba al Cabildo de Buenos Aires. Esto es lo que se da en la votación del Cabildo del 22 de mayo. El día 24 se forma una junta, pero que no toma en cuenta esta decisión del 22, sino que lo toma como presidente el virrey, cuando todo lo que se buscaba era lo contrario. Entonces, el día 25, los criollos, ¿sí?, a través de las milicias, presionan para disolver esa junta. Esa junta se disuelve, la del 24, y se forma una nueva junta de gobierno, la del 25 de mayo de 1810, que va a estar integrada por primera vez en nuestra historia por habitantes de estas tierras, por criollos, también por algunos españoles, pero que buscan cortar en parte con los lazos que se tenían con España y afrontar el camino hacia un gobierno nuevo y propio. Esta junta presentaba integrantes de diferentes posturas, de diferentes tendencias políticas. Algunos inclusive han sido funcionarios del virreinato y otros eran revolucionarios pertenecientes a grupos criollos.